Amigos, vamos a empezar con el doctor Eloy Espinosa, que está allí ya presente, lo noto allí. Ahí está el doctor Eloy Espinosa. ¿Cómo está, doctor Eloy Espinosa? Aquí jugando con los problemas del tráfico de Lima, casi llegando al departamento, pero vamos conversando, con todo gusto. Ok, está en el... Bueno, Ah, entonces me parece bien porque, doctor Eloy Espinosa, yo sé que usted es una persona bastante católica y me gustaría acá leerle un artículo sobre el sacerdote Gustavo Gutiérrez. uh-huh. Ha muerto Gustavo Gutiérrez, padre de la teología de la liberación. La mayor violencia es la pobreza, escribió Gustavo Gutiérrez Merino, fundador de la teología de la liberación. Gutiérrez ha fallecido en Lima a los 96 años. Uh-huh. Dominico, filósofo y teólogo. Su denuncia de las injusticias estructurales del capitalismo le acarrió la hostilidad de Bótila y los sectores más integristas de la Iglesia Católica. Bótila, algo así debe ser, no conozco ese nombre. Como el Opus Dei y los legionarios de Cristo. Las críticas no le desviaron de su concepción del cristianismo como mensaje liberador. Nunca se cansó de repetir que la pobreza no es una fatalidad, es una condición, Uh-huh. no es un infortunio, es una injusticia. Es el resultado de estructuras sociales y de categorías mentales y culturales. Está ligada al modo como se ha construido la sociedad en sus diversas manifestaciones. Sencillo, humilde y comprometido, Gustavo Gutiérrez afirmó que la opción preferencial por los pobres debe ser la señal de identidad del cristianismo. La pobreza es un estado escandaloso que atenta contra la dignidad humana y por consiguiente contrario a la voluntad de Dios. Su forma de entender el Evangelio le costó la incomprensión y el rechazo de la jerarquía. El Papa Francisco atajó las críticas y alabó su trabajo, animándole a continuar escribiendo. Gutiérrez entendió la teología como una protesta contra la dignidad humana pisoteada, la lucha contra el despojo de la inmensa mayoría de los hombres, un acto de amor que libera en la construcción de una nueva sociedad justa y fraterna. Ya no escucharemos su voz, pero sus palabras siguen ahí y no apelan exclusivamente a los cristianos. Son una invitación permanente a la solidaridad, al compromiso y la acción. El bien exige beligerancia. No es una especulación abstracta, sino una forma de vida, una actitud existencial. Al igual que Óscar Romero, Gutiérrez será recordado como un hombre justo que dedicó su vida a la defensa de los más vulnerables. La mejor forma de homenajear su memoria es luchar contra el manto de silencio e indiferencia que oculta a los parias y excluidos, abocados a vivir en los márgenes de la historia. Bien, doctor Eloy Espinosa, cuéntenos un poquito del sacerdote Gustavo Gutiérrez. Puedo contar mucho porque justamente vengo de la misa del sepelio de Gustavo. Gustavo fue profesor mío en la Universidad Católica. Yo llevé el curso de Teología Social
que él dictó durante casi 30 años en la universidad. Y además he tenido estupendas relaciones siempre con algunos de sus discípulos más directos, Luis Fernando Crespo, el, el actual cardenal Castillo. Entonces han sido siempre discípulos suyos, gente que él formó. Gustavo era dominico, pero un dominico muy particular, porque Gustavo fue encomendado para que vaya al Concilio Vaticano II, que es la gran transformación de la Iglesia, la apuesta por los pobres, el signo de los tiempos, todo. Uy, el ascensor. Ahí creo que en el ascensor no hay ¿cómo se llama? Eso han Conexión. hecho en la estructura dominica tradicional. Ahora no, sí, un poquito. A Parece ver, que a alguien no le gustó mucho lo que dije, pero bueno, que no eres tú. Ahora me escuchas bien, Socorro, tú cantidad de seguidores. Mira, bueno, Gustavo entonces hace un trabajo que con una congregación más tradicional no encaja. Y la Universidad Católica, siendo una universidad formada por un cura diocesano, o sea que no tenía orden religiosa, pero que después es básicamente manejada por los jesuitas, que le dan más apertura. Entonces Gustavo se queda pues en la universidad y comienza a formar gente y saca un libro del cual tú has extraído parte de su primer capítulo, el famoso libro que se llama Teología de la Liberación. Ese libro, para ciertos sectores conservadores de la Iglesia, fue un escándalo en su principio, porque decía que había que tener una opción preferencial por los pobres y justificaba teológicamente esa situación. Entonces, fue toda una revolución. Hubo gente que se fue más radical, como el ex sacerdote Boff, que fue un brasileño, acá me quedo, que fue un brasileño que manejó las mismas posiciones, pero se fue más hacia el fondo, más radical, no sé. Entonces, más radical, y después ya, cuando tú hablabas de Bostila, estabas hablando de Juan Pablo II. Juan Pablo II estaba muy cerca a sectores más, digamos, tradicionales dentro de la Iglesia. No olvidemos que su cardenal para efectos de la fe era Ratzinger, que después fue Benedicto, ¿ya? Y obviamente en esa época Gustavo la pasó muy mal. La universidad lo protegió siempre, ¿ya? Pero es reivindicado cuando llega Francisco, que Francisco también es de aquellas personas que se forman en el esquema del Concilio Vaticano II, y no solo es reivindicado en tanto y en cuanto se acaban los múltiples procesos contra él, es reivindicado porque hay un reconocimiento público del cual tú también has citado parte, ¿ya? Y bueno, se convierte en un momento de crisis institucional y de valores como vivimos en el Perú. La imagen de Gustavo y la prédica de Gustavo se hacen vitales para poder encontrar caminos de confianza, pero no solo de confianza, sino también de la posibilidad de construir derecho y derechos en favor de los más pobres o en favor de los más vulnerables. Entonces, ha sido apoteósica la celebración hoy en Santo Domingo, y de ahí vengo. Entonces, y aquí estoy contigo, ¿no? Entonces, gracias, doctor Eloy Espinosa. Doctor Eloy Espinosa el día de hoy nos convoca para hablar del tema de, aquí está otra vez, a ver, lo voy a poner aquí, sobre el expresidente Alejandro Toledo. El Poder Judicial condena a Alejandro Toledo a 20 años de prisión
por los delitos de colusión y lavado de activos. Ha sido un... ¿Qué piensa usted, doctor Eloy Espinosa? El día de hoy en Rosa María Palacio, no sé si usted llegó a ver el programa, a pensar más, estuve entrevistando al abogado del doctor, del expresidente Alejandro Toledo. Vi el principio porque tenía que ir a dictar clases, no me quedé hasta el final. No, sí, no he visto la parte del abogado. Pero es muy claro, para mí es tan sencillo, para una persona es muy simple, tiene demasiado desbalance patrimonial que nunca supo explicar cómo tuvo todos esos millones, inclusive lleno de mentiras, de que su suegra que había recibido dinero por el tema del holocausto, nunca pudo explicar semejante desbalance patrimonial, y eso ya es síntoma de corrupción. Por más que es tan simple para nosotros, para mí al menos, y para muchos peruanos es tan simple ver los desbalances patrimonial y que no lo sepan justificar, ya eso dice mucho, doctor Eloy Espinosa. Mira, hay varias cosas. Doctor Eloy Espinosa, su Wi-Fi no está yendo bien. Vamos a hacer algo, Socorro. Dame un momentito para cambiar de equipo, porque ese es Ya, el equipo que tenía afuera, ¿ya? Entonces, ok, si puedes, ok, dame un doctor, momentito y ok, vuelvo a entrar, ¿ya? bien. Entonces, a ver, amigos, acá está. ¿Qué dice acá? Vamos a leer acá. ¿Qué preguntas quieren que le haga al doctor? Bueno, acá lo que yo quiero el día de hoy, acá con el doctor Eloy Espinosa, lo que quiero es ver el tema de Alejandro Toledo. También le quiero preguntar su opinión sobre el fiscal Domingo Pérez. ¿Por qué existe muchos comunicadores respetables que siempre lo están atacando al doctor, al fiscal Domingo Pérez? ¿Qué hay detrás de eso? A mí me da mucha pena que haya gente, sobre todo comunicadores que tienen una posición respetable muchas veces, pero que siempre están atacando al fiscal Domingo Pérez. ¿Por qué? ¿A qué se debe ese ataque? También, ¿qué piensa sobre ahora, hace poquito, el día de hoy, el Congreso busca inhabilitar y acusar por abuso de autoridad a la Junta de Fiscales Supremos? ¿Por qué? ¿Por qué lo quieren? Porque simplemente se han pronunciado contra esa ley anticonstitucional donde la Policía Nacional tiene que tener a su cargo las investigaciones preliminares. Entonces, como han declarado que esa ley es inconstitucional, que la policía tenga a su cargo las investigaciones preliminares, ya el Congreso, ¿no?, a través del Rospulgoso y el Cueto y otro por ahí que no me acuerdo su nombre, están buscando inhabilitarlos a toda esta Junta de Fiscales Supremos. ¿A dónde vamos a llegar? A eso se dedican nada más, pero para hacer leyes a favor de la población, nada, solo se han dedicado todo este tiempo a salvarse el pellejo y atacar a todo el enemigo que se le cruce en el camino. ¿Cómo es posible que tengamos un Congreso tan pobre, realmente tan podrido? Realmente, no pobre, podrido. Ahí está, Congreso denuncia constitucionalmente a los fiscales supremos por abuso, dicen, de autoridad, al desobedecer la ley que devuelve la investigación a la Policía Nacional del Perú. Como no los obedece, los van a denunciar. También le quiero preguntar al doctor Eloy Espinosa el día de hoy, ¿qué piensa él sobre el caso de esos 5 miembros del TC
son 5, que han aumentado su patrimonio en los últimos 2 años. Demasiado han aumentado su patrimonio. Por eso les digo, para mí, que todo funcionario público que aumenta su patrimonio y no sabe explicar de qué forma, por ejemplo, Toledo, ¿no? Demasiado patrimonio, como dijo hoy día Rosa María Palacios, porque el abogado decía, no, que fue tantos millones y que Mayman se llevó tantos millones. No, 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 señor abogado. Basta que se robe 100 soles, 1000 soles, 10.000 soles. Basta solamente con eso, ya es delito. Y ustedes saben que Toledo tenía demasiadas propiedades y no pudo justificar nunca cómo. Igualmente, yo pienso que debería haber una ley. Todo funcionario público que tiene desbalance patrimonial y no sabe justificar ese desbalance patrimonial rápidamente, tiene 2 oportunidades: devolver todo el dinero y que sea sancionado para toda la vida para que ya no ejerza nunca más un cargo público, y si se niega a hacer eso, entonces tiene que ir a la cárcel. Que escoja, o va a la cárcel, cadena perpetua, porque la corrupción es hambre, la corrupción es la causa que haya pobreza, desempleo, hambre, sicariato inclusive. Míreme, 5 miembros del TC han aumentado su patrimonio en los últimos 2 años. Gustavo Gutiérrez Tixe, el mismo Monteagudo, Francisco Morales Sarabia, ahí está, en Ojo Público, que es un medio serio. Y también le quiero preguntar qué piensa de la elección de esta nueva Junta Nacional de Justicia, que están a gritos, estas personas de la Misión Internacional de Observación están diciendo a gritos que no cumple con los estándares internacionales. Bien, ya lo veo conectado al doctor Eloy Espinosa, vamos a ver. Sí, doctor, lo escuchamos sobre Toledo. Ya sí salí del virtual. Bueno, el recuerdo a Gustavo es importante porque nos permite tener fe, tener resiliencia en los diferentes momentos que estamos viviendo y no perder que la orientación de todo. Uy, doctor, no soy yo, es usted, su wifi, porque yo sí. Todo buen gobierno y de toda buena autoridad por los sectores, aquí está, por los sectores más vulnerables dentro de una sociedad. Y esto es lo que no. Toledo es una gran decepción, y hay que decirlo con todas sus letras. Toledo es el que encabeza la resistencia a una votación claramente fraudulenta, entonces, que las mismas encuestadoras estaban dando a cómputo de lo que se señala saliendo de votar a Toledo ganador y a Fujimori segundo, y después, oh sorpresa, la cosa se voltea, se arma la resistencia donde gente que pensaba muy distinto que Toledo, pero que compartía, o por lo menos decía compartir valores democráticos, y la junta. Y la gran bandera de Toledo es que él es el adalid contra la corrupción. Y después descubrimos que en su gestión hay indicios bastante claros de que se han hecho prácticas de corrupción. Ahora, frente a eso hay que distinguir, quería Socorro. Toledo se fue fuera, lo traen de los Estados Unidos bajo el mecanismo de la extradición, que quiere decir, yo hago cuadernos por varios delitos que supuestamente ha cometido la persona, y es el país donde está quien va mirando los cuadernos y dice si el mismo comportamiento es delito en mi país y los va habilitando, pero nunca los habilita a todos, o por lo menos no todos al mismo tiempo. Los casos más graves contra Toledo todavía no han llegado. El caso que se ha visto es el caso de Interoceánica. ¿Qué significa eso? Se autoriza para que se haga una gran construcción
Y esa gran construcción, hay un equipo en el Perú, una entidad pública que se llama Pro Inversión, arma los paquetes y los promueve en el extranjero, pero quien toma la decisión, la teoría de dominio del hecho, porque es lo que está a la cabeza, quien no toma la decisión y no puedes conocer a quién se asigna y cómo se asigna, es que preside. Y Proinversión depende de la presidencia del Consejo de Ministros, y todos sabemos de quién depende la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, a Toledo en este caso se le está condenando por colusión. ¿Qué quiere decir esto? Se ha puesto de acuerdo para qué, para favorecer a quién, a Odebrecht, para que gane esta licitación y tenga la obra de la Interoceánica del Sur. ¿Ya? Allí los funcionarios intermedios, Pascofón y Bravo, se probará porque es una resolución de primera instancia. Esto va a tener una resolución de Corte Superior, Cámara de Apelaciones, y puede llegar a la Corte Suprema, ¿ya? Entonces, ellos probarán que, o no probarán que solamente diseñaron y vendieron, pero el que decidió fue Toledo. Pero el que no tiene escapatoria en este esquema es Toledo. ¿Por qué? Porque una obra de esa magnitud tenía mucha gente interesada. Y la práctica de Odebrecht era conocida por todos. Leía la ley que teníamos de contratación pública, que decía que preferentemente hay que contratar al que hace la oferta más baja, y eso siempre era Odebrecht. Pero no es porque tenía la oferta más baja. Supongamos, tú tienes un alto cargo público, yo soy Odebrecht. Sabemos que la obra cuesta como 70, pero yo salgo ofreciendo las 50, pero en realidad la obra ya va costando 60, porque te hago 10. Entonces tú, que es la que decides, das la orden. Ahí viene la colusión, ahí viene el pacto indebido, ahí viene el soborno, ahí viene la recepción del dinero. Pero el abogado claro, y allí es cuando, pero él tiene su testaferro allí, ¿no? Bueno, en realidad allí juega la figura de Joseph Maiman, ya fallecido, un peruano israelí, que era quien, digamos, le llevaba las cuentas a Toledo. Entonces no aparecía el nombre de Toledo, se crean lo que se llaman empresas offshore, o sea, fuera de control, ¿ya? Que hay muchos países, sobre todo centroamericanos, ya que se prestan para esto. Toledo Costa Rica, crea, ¿no? Y Panamá también, ¿ya? Pero en este caso, en el caso de Toledo es Costa Rica, son empresas costarricenses. Y ahí Maiman crea una empresa que le establece para una suerte de fideicomisos, una cantidad asignada de dinero, que aparece en un primer momento no nombre de Toledo, sino nombre de la suegra de Toledo. Y de allí es que viene la historia que nos cuenta en un principio el expresidente Toledo, que en realidad el dinero no es suyo, sino de su suegra, porque se lo han dado como víctima del Holocausto. Bueno, desde Nuremberg, que fue después de la Segunda Guerra Mundial, ha habido una serie de procesos a gente que está involucrada con cometer el Holocausto. Sí, pero no tanto, no tanto. No, y además hay otras cosas. Yo conozco Bruselas. Yo he estado en el barrio donde vive la señora Fermi. Es un barrio de clase media baja. Entonces, ¿cómo alguien que vive en un caso de clase media baja, que nunca tuvo un trabajo realmente importante para tener esa cantidad de dinero, puede ser quien tenga un fondo y le dé a su yerno para que pueda comprarse la casa en Punta Sal, termine de pagar su casa en Camacho y pueda comprarse, para ver los signos exteriores de casa, es casi un piso entero en unas oficinas, en un edificio recién construido en el Derby. Todas ellas, para quienes no conocen Lima, zonas de las más residenciales de la ciudad. Y Punta Sal es uno de los balnearios más exclusivos de todo el Perú. Entonces, ¿cómo una señora con esas condiciones te puede financiar esto? Esto es cuento.
Esto es cuento. Esto es un dinero que o lo recibe Maina a nombre de Toledo o lo recibe Toledo, pero Toledo no puede desconocerlo porque esto se lo pasan a la suegra. Y en este caso, lo que queda claro es que la obra costaba como 100, se ofertó como 70 y terminó con un dinero pagado a través de Maiman a Toledo, y ahora Toledo dice, no, yo no supe nada. Maiman se lo daba a mi suegra y yo no me enteré. Bueno, bien difícil de creer, ¿no? Pero vienen más casos. Y viene justamente lo que tú estás hablando, la acreditación del enriquecimiento ilícito y la acreditación del lavado de activos. O sea, Toledo, que nos acaba de decir en el proceso que su único ingreso ahora es ser profesor de una universidad norteamericana que paga bien, pero no paga pues, para comprar esas cosas que ha comprado, entonces, ¿de dónde sacó? Si la señora en el holocausto, si le dieron algo, no fue la cantidad para lo que compró. Si a él ganaba como profesor, Stanford es una de las universidades más importantes de los Estados Unidos, pero claro, tampoco nadie se hace millonario siendo profesor de Stanford. Entonces, es que la situación, y en ese sí coincido con la procuradora de estos casos, cuando dice que es probablemente el caso más grueso de corrupción dentro de los vinculados con Odebrecht. Aquí no hay escapatoria, ¿no? Doctor, ¿sabe lo que dijo el abogado hoy día en Rosa María Palacios? A ver. El abogado dijo de que Maiman había hecho corrupción con los funcionarios de allí, de esta interoceánica, pero que bueno, Toledo no sabía, dice que Toledo no sabía que era Maiman con los funcionarios. Bueno, pero es que esa va a ser la estrategia en el proceso de Toledo, no nos llame la atención. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, a Maiman se le probaron casos de corrupción en el extranjero y porque Maiman está muerto. Maiman tuvo un problema de cáncer y se ha muerto hace un año y medio, 2 años. Pues claro, no tiene cómo defenderse de los ataques de la. Pero aquí hay una cosa bien clara, socorro, amigos, amigas. Supongamos por un momento nomás que es como dice el señor Toledo. La negociación la hizo Minor. ¿Ya? Pero, ¿por qué se va a sentar la gente de Odebrecht con Minor? Para hacer una obra del Estado peruano. Porque dice el abogado que Maiman tenía contacto con esos funcionarios del Estado. No pues, pero entonces eso significaría que... eso ha dicho hoy día. Yo ya sé que puede, bueno, a ver, yo puedo decir muchas cosas, tú también, pero de ahí a que tengamos a cómo acreditarlas es más difícil, ¿no? La estrategia va a ser echarle la culpa al muerto, literal. Esa va a ser la estrategia, no nos engañemos. Y en este caso, la justificación que se va a plantear es los funcionarios de Odebrecht, o sea, Barata, que era el encargado de los asuntos peruanos, se pone de acuerdo con Maiman y ellos son los que consiguen la tarifa más barata, que no es la más barata al final, porque hay dinero que se paga y hay lo que se llama una adenda, o sea, se dijo que costaba esto como tanto, pero nos ganó la realidad, termina costando muchísimo más, ¿ya? Y la estrategia va a decir como que hubiera sido una negociación con Maiman, ¿ya? Pero hay lo que se llama y se maneja desde el caso Fujimori, lo atrae para el derecho penal peruano la teoría de Klaus Roxin, lo trae San Martín para el caso Fujimori, la teoría de dominio del hecho. O sea, el Estado es una estructura piramidal. Las decisiones de una política pública no las toma, pues, el funcionario de proinversión. El funcionario de proinversión es un gran vendedor en el mercado de proyectos. Que los que son, tú tienes una iniciativa como repartición pública, yo la cojo y la ofrezco en el mercado. El otro tiene la cojo y la mezclo en el mercado. Promuevo, pro inversión.
La decisión de quién se toma, quién lo hace, no la toma Proinversión, pues. Y Proinversión está adscrita a, o sea, depende económicamente y recibe directivas de Presidencia del Consejo de Ministros. Y el presidente del Consejo de Ministros, ¿a quién le debe su puesto? Presidencia de la República. Si el presidente del Consejo de Ministros se opone a una decisión de Presidencia de la República, le dan la mano por servicios de Estado y chao. ¿O no hemos visto el caso reciente de Otárola? Termina rompiendo la correlación con el hermano de la presidenta y se nos va Otárola. Otárola no se va por el asunto de las muertes de Julián Callarequipa. Otárola no se va por estas implicaciones que se hablaban de que favorecía a gente amiga suya. Otárola se va porque en la interna pierde frente a Nicanor Boluarte, y Nicolás Boluarte pide su cabeza. Y Otárola se tiene que ir. Porque el presidente del Consejo de Ministros, a diferencia de lo que mucha gente cree, no es alguien que tenga poder real, es un coordinador de los ministros mientras el presidente o presidente de turno quiera. Y muchas veces más que coordinador es un escudero o una escudera. ¿Ya? Entonces, una decisión de esta envergadura. Estamos hablando de una de las obras más grandes que existen en Perú. Se toma desde arriba. Teoría del dominio del hecho. Si los otros quieren quedarse en su cargo, los que deciden... De repente, no podemos decir también que Toledo era un inepto que no sabía lo que firmaba tampoco, ¿no? Bueno, Toledo tiene un doctorado en Harvard, no por economía, como siempre nos ha dicho, sino por una cuestión de promoción del desarrollo. Pero estamos hablando de alguien que enseña, profesor, invitado, visitante, investigador, su categoría no la sé bien, pero que enseña en Stanford. Stanford está entre las 10 universidades más importantes de los Estados Unidos. Digamos que allí no creo que coloquen a alguien que no sepa manejarse, ¿no? Además, Toledo, recordemos que había tenido función pública, o sea, ya conocía con el manejo, y no era la primera vez que candidateaba a la presidencia de la República. Toledo candidatea, es tercero en la vez donde gana Fujimori a Pérez de Cuellar, pero claro, nadie se acuerda, porque todos tenemos una memoria más corta con tantas cosas que pasan. Entonces, ya es una persona que ha hecho un plan de gobierno, ya sabe que es un plan, ya sabe que son proyectos, que son programas, que son actividades. No es alguien que desconoce eso. Es alguien que tiene un doctorado por lo que es gestión de promoción al desarrollo. O sea, sabe quién decide en un proyecto y quién diseña en un proyecto. Entonces, doctor Eloy Espinosa. Decir que esto ha sido manejo de su amigo Maiman y que él no sabía nada es, digamos, un canto a la inocencia. ¿Eh? Sí, ¿no? No, aparte está el desbalance patrimonial. No, pero eso va a ser otro proceso. O sea, vamos por partes. O sea, este es uno de los primeros procesos que se ha permitido la extradición. Y en el interín de este proceso hay otros. Claro, hay Coteva, ¿no? Exacto. Entonces, Coteva, para quienes no lo recuerdan, es una de las empresas offshore que se arma Maiman, para poner dinero, supuestamente a nombre de la suegra de Toledo, y ese Coteva la que comienza a comprar los inmuebles. ¿Para qué? Para que no aparezca Toledo. ¿Para qué? Ahí hay varias sospechas más, ¿no? O sea, la relación de la señora Carr, que está en Israel, y no va a volver de Israel, ¿ya? Entonces, solamente si el asunto no aparece al nombre de Toledo, no hay responsabilidad con Saraí Toledo. Hay responsabilidad solamente con Chantal Toledo. Porque estará bueno, ¿cuántos millones estará allí usando la señora Eliane Carr? Bueno, por lo menos ha tenido la discreción de no hacerse notar en Israel. De Israel no conocemos otras noticias, no conocemos nada que haya hecho ella.
no ha sido como algunos otros que están en este momento en la cárcel por haber hecho un desarrollo de su opulencia, de lo que tenían y lo que no tenían. Chibolín. Entonces, por ejemplo. ¿Qué es el Doctora ejemplo? Eloy Espinosa, ahora acá viene mi pregunta. Yo entiendo que Toledo, como usted dice, era imposible porque proinversión es, de todas maneras, para tremendas obras, el presidente tenía que saber que iba allí, tomaba decisiones. Pero usted me está diciendo que proinversión está relacionado con la PCM. Entonces significa que el primer ministro también tendría que estar en la cárcel. A ver, vamos por partes. Los presidentes del Consejo de Ministros no son primeros ministros al estilo parlamentario, no son jefes de gobierno. Son coordinadores de un gabinete de ministros. O sea, si el presidente o la presidenta le deja tomar decisiones, es porque el presidente o presidenta no quiere tomar o no sabe tomar las decisiones. Cualquier parecido con la realidad peruana es mera coincidencia. Pero formalmente yo puedo ponerte mañana, si fuera presidente, que no está en mis aspiraciones ni más remotas, pero si yo fuera presidente te puedo poner mañana como presidente del Consejo de Ministros, pero si tomas una decisión que a mí no me gusta, te saco mañana. Claro, por eso, con mucha más razón, pienso que allí también estaba coludido el primer ministro de Toledo. Bueno, no le han abierto investigación en este caso. ¿Quién Podrían era? haber... Depende, porque el proyecto Interoceánica Sur es un proyecto que toma varios años. Entonces ahí pasó por varios. Están citando a ese proceso a varios expresidentes de Consejo de Ministros de Toledo para ver si se determina responsabilidades. Recuerda, Socorro, recuerden amigos y amigas que este es uno de los casos que tiene Toledo ya en el país o por venir al país porque se están habilitando las extradiciones. ¿Ya? Y el Perú no es como los Estados Unidos donde se suman las condenas, salvo en los temas de corrupción. En los temas de corrupción sí hay posibilidad de sumar condenas. Por eso se están pidiendo, para algún expresidente, se están pidiendo 30 años. Entonces, por eso es que en el caso de candidatos o candidatas que no llegaron a ser, pero recibieron dinero indebido, entonces también se está pidiendo una cantidad de años mucho más fuerte. 20 años, 6 meses son porque en este caso no hay una relación directa, no hay un Vladivideo que nos vea a Toledo recibiendo la plata, pero la decisión que se tomó no se podría haber tomado si la cabeza no sabía lo que se estaba haciendo. Y ahí viene la responsabilidad. PPK creo que trabajó bastante también con Toledo. Sí, claro, él es uno de los que está siendo citado, independientemente de los casos propios de Pedro Vángulo Kuczynski, que tienen que ver con que Pedro Kuczynski era ministro, pero al mismo momento tenía abierto 2 compañías consultoras manejadas por su socio suyo, que era chileno, pero claro, es como que somos socios en 2 consultoras, tú eres la ministra y yo veo las consultas. Y Odebrecht me consulta sobre las cosas que ve en tu ministerio. ¿No vas a tener información preferente, por lo menos? ¿No hay siquiera un conflicto de intereses, por lo menos? Ya sin hablar del dinero que se puede haber recibido para hacer la consulta, ¿no? ¿Ya? El problema con Kuczynski, independientemente de su posición como presidente del Consejo de Ministros de Toledo, ya tiene sus propios líos. Tiene sus propios líos. Por eso en este momento, tomando en cuenta su edad, lo cual entonces es que tiene una detención domiciliaria. Y por eso es que la esposa del señor Kuczynski, norteamericana, no vuelve al Perú desde que tomaron detenido a su esposo. No es casual. No es casual. La señora Karp se va a los Estados Unidos porque ella no tiene nacionalidad norteamericana.
la señora Bruce, que era el apellido de de la esposa de Kuczynski, es norteamericana. Y si hay algo claro, es que los norteamericanos piden extradición de todas partes del mundo, pero nunca conceden extradición de norteamericanos. Interesante. Bien, doctor Eloy Espinosa, otra pregunta que le quería hacer. ¿Qué piensa usted del rol del fiscal Domingo Pérez? De verdad que ha sido un trabajo bastante minucioso que ha tenido a su cargo por él y su equipo, por supuesto. Pero ¿por qué hay tanto ataque de bajo calibre al fiscal Domingo Pérez? Y sobre todo a mí me asombra de comunicadores. Se nota que tratan por ejemplo, le cuento, el día de hoy, por ejemplo, la señora Rosa María Palacios decía que por qué Domingo Pérez no había pedido 20 años por lavado de activos, que por qué tenía que meter la colusión, que esto, que lo otro. Y hoy día cuando entrevista al abogado, y le hace esa pregunta, y le dice, ¿por qué? Porque ella todo este tiempo ha estado diciendo que por qué, qué raro que no pidió los 20 años y tratando ya, no sé, direccionando allí, no sé, a mí me da la impresión que por allí hay una cierta antipatía hacia el doctor, hacia el fiscal, pero hoy día le pregunta eso al abogado y el abogado le explicó por qué no había, no cabía pedir 20 años por lavado de activos, que tenía que ser a través de colusión, y se lo explica, pero en términos de abogados que no entendí bien, pero lo que entendí bien... Yo voy a tratar, siendo abogado, de hacerme entender. A ver, si me permites. El delito de lavado de activos requiere de la existencia de un delito fuente. Todavía no me entiendes. Me voy a hacer entender. O sea, si tú tienes más dinero del que te corresponde y te puedes justificar, es porque es un dinero que has obtenido de manera sucia, o sea, por la comisión de otro delito. Esa es la idea del lavado de activos. Lavallato se llama así porque primero comienzan a robarse dinero la compañía petrolera en Curitiba de Brasil y ese dinero, ¿cómo lo limpian? Comprando lavanderías. Por eso que se llama lavallato. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué es lo que ocurre? Para yo poder plantear un lavado de activos, tengo que probar que se ha cometido un dinero que me dio aquella plata que no puedo justificar. Ese es el tema. Entonces, lo que debe, yo no lo he escuchado, estaba dictando clase, lo que debe, porque hoy día ya no hubo paro, estuvimos en actividad normal aquí en Lima. Entonces, lo que debe haberle dicho el abogado a Rosa María Palacios es, mira, primero tiene que definirse si cometió un delito y si ese delito justifica o no ese desequilibrio, ese desbalance patrimonial. Eso es lo que le debe haber dicho. O sea, no podemos poner por delante nunca el delito de lavado de activos, porque el delito de o sea, tú tienes un dinero que no puedes justificar, supuestamente porque has hecho una actividad delictiva. Entonces tengo que acreditar primero la actividad delictiva para ir al lavado de activos. Ese es el orden. Eso es lo que debe haber dicho. No lo he escuchado, pero lo que tú me planteas es lo más lógico que puede haber pasado en términos jurídicos. Claro. Ojo, que ya hay requerimiento a Toledo por lavado de activos, ¿eh? Claro, porque va más por colusión el fiscal Domingo Pérez, ¿no? Bueno, es que Pérez hace lo que está... Primero, Pérez solamente puede acusar y la jueza que ha resuelto esto condenar en función a aquellos delitos que el Estado peruano cree que se han cometido y que el Estado norteamericano permite que se juzgue. O sea, Toledo no ha sido traído por todo el paquete de delitos que se le imputaba, sino por algunos. ¿Ya? Y entonces ahí tienes que establecer una apelación, porque no todos te traen al mismo tiempo. Con alguno tienes que comenzar. Y obviamente no vas a comenzar con lavado de activos, por lo que estaba explicando.
Interesante, doctor Eloy Espinosa. Entonces, eso puede explicar por qué Pérez comienza acusando esto. Después, otra cosa que puede explicar esto, que haya sido colusión y no otras de la situación. En el caso peruano, insisto, desde el caso Fujimori, Alberto, resuelto primero por la Sala San Martín y después por la Sala de Uberlí Rodríguez, se establece que no, si yo soy el jefe, la jefa de una estructura piramidal, no puedo desconocer las decisiones de abajo. Las decisiones de arriba tienen una justificación. Ya, eso ya está establecido en el caso peruano. Y no solamente para los grupos Colina de derechos humanos, también está establecido para la corrupción. Porque si uno mira, el presidente es irresponsable políticamente, formalmente, y el que le firma el papel por el cual le dan $2 millones al señor Montesinos como indemnización por los servicios prestados a la patria, el que firma asume la responsabilidad es el señor Bustamante de la Onde, ya fallecido, que era el presidente del Consejo de Ministros de ese momento. Pero me vas a decir que Fujimori no sabía que se le estaban dando 2 millones del erario nacional a Montesinos. No, pues. El presidente del Consejo de Ministros es un jefe. Acá no vale que diga el presidente, yo no sabía, fue mi funcionario. No, porque también no. eso dijo Alan García, también decía así, yo no puedo saber todo lo que hace mi funcionario, decía. En el caso de Alan García, con todo respeto, lo que hace muy inteligentemente el equipo de fiscales encabezado por el fiscal superior Vela y que uno de los integrantes más notorios es el fiscal Pérez, lo que hacen es tomo al pez pequeño para poder tomar al pez grande. ¿Qué ocurre? El sistema que al parecer manejaba Alan García era: yo no recibo la plata, lo reciben 2 testaferros, no me dan la plata de golpe, como Maiman parece haber hecho con Toledo, me la van dando una cantidad que es importante, que me permite vivir con muy buenas condiciones, pero sin hacer tremendo escándalo. Cuando se detecta la ruta del dinero, que es lo que tiene que hacer toda oficina anticorrupción, detectar la ruta del dinero, o si se trata de corrupción blanda o blanca, la ruta del tráfico de influencias. Entonces, ¿qué pasa? Aquí detectan que el hijo de el secretario de Palacio de Gobierno tenía una compañía de camiones que prestaba servicios al Estado. Y esa compañía de camiones prestaba muy pocos servicios al Estado para recibir la cantidad de dinero que era. Ahí había un desacomodo. Entonces, toman preso, le abren proceso al hijo del secretario de la presidencia y van a tocarle la puerta al secretario de la presidencia del gobierno de la Nación, al señor Nava. Y le dice: ¿quieres que Nava, hijo, vaya a la cárcel? ¿O tú nos cuentas porque que eres una de las 2 personas que le das a cuentagotas el dinero que García recibía? Y Nava cantó mejor que Juan Diego Flores. Entonces, así es que llegan a García. García, si se quiere, fue más cuidadoso, no tuvo un Maiman muy evidente que manejaba esto y lo puso en la cuenta de una señora diciendo que esta señora era víctima del Holocausto. Cuidó mejor las formas, pero este sistema de la colaboración eficaz, que este Congreso ha reducido a la mínima expresión, porque ha aprobado una ley que corta todo el trámite de colaboración eficaz a 8 meses, ¿ya? Que eso es gravísimo y está pasando de costado. ¿Por qué es grave? Porque mientras te convenzo que tú me cuentes como pez pequeño o como pez mediano qué tiene el pez grande, es toda una negociación. Además me tienes que contar la verdad y toda la verdad, porque si no, tú estás dentro. El ser colaborador no, ahorita para Alan García.
¿Perdón? No va a ser, no quisiera que nos vayamos por ese lado del Alan García, porque es un tema muy grande. Enfoquémonos en Toledo. Pero no, tú me lo preguntaste y yo te contesto, pero con todo gusto. Vamos al tema que tú plantees. Pero esa es la idea, o sea, la diferencia entre la estructura de Toledo es que la estructura de Toledo es una decisión que él no podía desconocer y tiene un circuito que ya es conocido. Y sus procesos todavía no se están tramitando todos. Este es el primero de varios. Eso es lo que debe quedar claro en el caso de Toledo. Y que le quede claro al abogado, ¿no? Que le quede claro, porque él, eso es lo que ha dicho hoy día en la entrevista con Rosa María, que bueno, Maima... hay abogados y abogados, ¿no? Yo respeto mucho el ejercicio profesional de mis colegas, pero hay algunos y algunas que creen que defender a su cliente es sostenerlo insostenible, o por lo menos lo discutible. O sea, en algunos países la cosa queda muy clara. Tú estás en Europa y hay muy destacados abogados en el derecho penal en Europa que defienden a grandes criminales, pero no para sacarlos de la cárcel, sino para asegurar que tengan un debido proceso. Punto. Qué excelente, claro, para que tengan un debido proceso, ¿no? Es lo que debería hacer, sino tratar de ocultar lo que es tan obvio realmente, ¿no? Pero el abogado no está para conseguir que su cliente salga inocente, si no es inocente. Doctor, y sobre el fiscal Domingo Pérez. Bueno, lo que pasa es que cuando uno pisa callos, siempre se genera amigos y enemigos. Eso me queda claro. Pero es demasiado atacado, doctor Eloy Espinosa. Es que los casos más complicados, a ver, ¿cómo es la estructura de la fiscalía creada para este tipo de delitos? Hay un jefe, que es Vela Barba, y hay, que es un fiscal superior, y hay varios fiscales provinciales. Entre ellos, por la directiva del jefe, o la jefa, porque podría ser una jefa, distribuye la torta y no la distribuye en manera equitativa, la distribuye en función a la experiencia, en función a la expertise. Vela Barba siempre ha pensado que Pérez, que es un tipo aguerrido, a veces un poco desproporcionado, pero que es un tipo que no se va a amedrentar frente a amenazas, ¿ya? Y si no las pone en evidencia, entonces era la persona indicada para ver los pasos más complejos. Sigamos apoyando al fiscal Domingo Pérez. Bueno, me parece una opción válida, pero tú me dices, ¿por qué más el ataque sobre Pérez? Porque claro, los otros fiscales que son parte del equipo, también hay fiscales ahí, no tienen los casos tan complicados como los que tiene Pérez. Pérez ha visto los casos de los expresidentes. Pérez ha visto los casos de la candidata, entonces, Keiko Fujimori. Esos son los casos más complicados y los más mediáticos. Entonces, está más expuesto que los otros. Segunda cuestión a tomar en cuenta. Es muy curioso que en el 2024 se emita una sentencia diciendo cómo se tiene que hacer un allanamiento para un allanamiento que se hizo a fines del 2018. Está bien establecer protocolos para un allanamiento, pero tú podías tener bola de cristal, el fiscal Pérez podía tener bola de cristal sobre cómo tenía que ser el allanamiento cuando eran prácticas habituales. 2. Se aprueba una ley sobre crimen organizado, contra el crimen organizado, pero que parece a favor del crimen organizado. Tanto ha sido la presión que hasta sectores del empresariado, que normalmente no se meten en estas cosas, han presionado para que se cambie parte de la ley. ¿Qué es lo que te planteaba la ley? Dos cosas absolutamente disparadas. La primera, sobre el allanamiento. El allanamiento, por su propia naturaleza, tiene que tener algunas garantías para el imputado, pero no le pueden decir, ¿sabe qué, señor? El día 3 de noviembre a las 5 de la tarde vamos a venir a allanar su casa. ¿Por qué? Porque tú tienes una cantidad de días como para desaparecer cualquier cosa que te pueda implicar.
pero ahí no quedaba la cosa. Dos, tú puedes entrar, pero no puedes incautar, o sea, no te puedes llevar nada que creas que es sospechoso, mientras no te dejen pasar. Y si te dejan pasar, mientras no llega el imputado o la imputada, o sea, la que se cree que ha cometido comportamiento delictivo, con su abogado o abogada, no puedes tocar nada. Y eso es lo que se había probado. Y hubo casos en los cuales se tuvo que esperar 5 horas a que llegue la Claro, persona para hasta el poder día de hacerlo. hoy. Ahora vamos a contar qué es lo que está pasando. Entonces, eso es gravísimo. Y además, una tercera cuestión con el allanamiento, si me permite, Socorro. El allanamiento, yo puedo tener una casa, un departamento, puedo tener un despacho profesional, puedo tener una oficina como profesor en una universidad, ¿ya? Y puedo tener un sitio donde supuestamente, un almacén. En cualquiera de estos 4 sitios puede haber situaciones que me involucren, ¿verdad? ¿Qué se decía? No se hacen 4 allanamientos juntos, uno por vez. Uno Así por es. vez. Es una ley que ahorita es por eso que ha levantado las protestas, ¿no? En diferentes Exacto, personas. pero se ha cambiado muy poquito, Ahora puede no estar el imputado, lo que sí tiene es que coordinarse con el Ministerio de Justicia para que ponga un abogado de oficio. O sea, un abogado que no lo tiene que pagar nadie más que el Estado. Pero la ratio, o sea, la cantidad de abogados de oficio que hay en el Perú es muy pequeña comparada a la cantidad de casos que hay abiertos. Con lo Así es, cual, don Pedro Espinosa. hay un montón de casos que se están presentando al mismo tiempo y están esperando ahora, ya no que venga el imputado con su abogado, que tiene el Tiene que defensor de cambiarse oficio. esa ley. Para eso están las protestas, tiene que cambiarse esa ley. Todo el mundo está No, protestando. sin duda. Creo que me quieres plantear el tema de las juntas fiscales, ¿no? Vamos a eso entonces, porque cuando tú pones un cartelito ya nos conocemos, ya sé para dónde vamos, ¿ya? A ver, ¿qué pasa con la junta fiscal? El artículo correspondiente de la Constitución, el 154, que regula las atribuciones del Ministerio Público, es muy claro. Dice que el titular de la investigación del delito es el Ministerio Público. En otro artículo, donde se habla de la atribución a la Policía Nacional, se dice que la policía debe colaborar. Y el buen castellano nos dice que dirigir es una cosa y colaborar es otra, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se ha planteado por ley? Que ahora es una responsabilidad compartida. O sea, la policía podría no contar con el Ministerio Público, podría comenzar la investigación del delito sin el Ministerio Público, y eso, aquí y en cualquier parte, es una barbaridad. ¿Por qué es una barbaridad? Porque más en el caso peruano, justamente en el primer gobierno de García, se junta a todos los policías y se acaba con la especialización. Antes teníamos la Policía de Investigaciones del Perú, que era la que hacía el trabajo de inteligencia, que es lo que se necesita para estas cosas, la Guardia Republicana para cuidar fronteras y cárceles, y la Guardia Civil para cuidar el funcionamiento normal de las ciudades. Eso se acabó en el primer gobierno de García, con lo cual la especialización tuvo que crearse para el asunto de seguir al terrorismo en un equipo especial, el GEIN, que ya sabemos que es el que hace caer a Abigail Guzmán. Pero ¿qué especialización tiene el policía promedio para hacer estas cosas? De poder hacer una investigación. Entonces, muchas veces no es culpa ni del fiscal, no es que el atestado está mal hecho. Con eso, hasta un ranqueado delincuente sale pues absuelto, está mal hecho el alimentado, no lo puede meter preso. Entonces, no está la policía preparada para eso. Y así como hay muy buenos policías, también hay policías que, hay que decirlo, están en circuitos de corrupción.
Y muchos sabíamos, yo era en ese momento practicante de derecho, pero sabíamos que muchas investigaciones comenzaban en el local del allanamiento y terminaban en la comisaría. ¿Me hago entender? ¿Ya? O sea, había situaciones en las cuales yo iba a con los policías que habían hecho una investigación en mi casa, iba a la comisaría y le decía y me ponía de acuerdo para que los malos policías y las malas policías que también existen, pues paren la cosa allí. Por dinero o por otro tipo de favores. Entonces, si ya la Constitución dice una cosa, la práctica histórica del Perú nos demuestra otra que va en ese mismo sentido. Y además, ya no tenemos una policía especializada. ¿Qué hacemos metiendo esto? Lo único que hemos conseguido es un enfrentamiento, una discusión frontal entre el Ministerio Público y la policía. Y ahora voy al tema de la Junta Fiscal. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Al darse esta ley, que es inconstitucional, por donde se le vea, ¿ya? La Junta de Fiscales Supremos, que es la instancia máxima dentro del Ministerio Público, como instancia máxima dentro de una entidad tiene una capacidad de autorregularse, de dar sus pautas internas. Y para eso se han dado un reglamento, y le dicen ese reglamento cómo, cuándo tiene que hacer un fiscal o una fiscal un operativo de estos, de allanamientos. ¿Qué está buscando con eso el Ministerio Público? Preservar el parámetro constitucional, que también es convencional, también está en tratados que ha firmado el Perú, la Convención de Palermo, por ejemplo, preservar esas pautas, el manoseo que se quiere hacer por algún sector del Congreso. Pero, doctor, ¿ya? Ahora el Congreso lo quiere, justamente lo va a denunciar. Por eso mismo, pues, porque en este momento tenemos una mayoría en el Congreso, y yo sé que me meto con problemas diciendo estas cosas, pero soy más amigo de la verdad que no son mis amigos, pero incluso de mis amigos. La cosa es bien clara. En este momento, en el país manda una mayoría congresal, que está unida no por cuestión ideológica, sino por intereses muy puntuales. No me tocas mi universidad, no me tocas mi negocio, no me tocas a los que me han permitido llegar al Congreso. Yo les dicto leyes favorables para que sigan haciendo sus actividades, aunque sean ilegales. Esa es la pura verdad en este momento. ¿Ya? Entonces, si salen los fiscales reaccionando, diciendo que está la ley, pero nosotros tenemos capacidad de regularnos y ponemos pautas que pueden gustarles o no al Congreso, ¿ves? Lo que va a decir la Junta de Fiscales siempre es que se guía por la interpretación de la Constitución y los parámetros convencionales, ¿ya? Y obviamente a quienes no va a favorecer esta actitud de la Junta de Fiscales Supremos son aquellos que hicieron una ley a medida para no verse perjudicados. Pues curiosamente son ellos los que están armando la acusación constitucional contra la Junta. Pero eso puede proceder, entonces, podría pasar que realmente sean destituidos, si todo el Congreso realmente llegarían a los votos. Es que ahí viene la pregunta. En un Congreso donde las cosas ya no se manejan por planes, ni por ideologías, ni por principios, sino por correlación de votos, la discusión es, ¿tendrán los votos o no? ¿Ya? Y por eso es importante espacios como el tuyo, espacios que permitan a la sociedad enterarse y presionar. Mira lo que ha pasado con la ley de crimen organizado. No está del todo bien hoy, pero ha cambiado bastante para mejor después. Entonces, tenemos que enterarnos de cuáles son los riesgos, porque aquí ya se habilitó
en el caso peruano, que tengamos a partir del 2026, pues si la señora Boluarte sale antes, una elección de una segunda cámara, un senado, al cual quienes son en este momento congresistas sí podrían postular. Entonces hay mucha gente que no va a quererse desgastar porque va a querer seguir como senadores en el Congreso. Doctor Eloy Espinosa, pero ¿qué pasaría si es que realmente son pueden ser inhabilitados? ¿Y quiénes serían entonces los nuevos fiscales supremos? La fiscal de la nación. A ver, lo fiscal es potestad. Aquí no es como la Junta Nacional de Justicia donde se eligen titulares y suplentes. ¿Ya? Aquí lo que ocurriría, yo no creo que destituyan a todos, dejarían a algunos como mascarón de prueba, ¿ya? Y ahí es donde van a buscar. Pero pongámonos en el caso que destituyan a todos, la Junta Nacional de Justicia, no esta que ya está saliendo, sino la nueva que están nombrando, se le pediría que haga un concurso para nuevos fiscales supremos. Pero nos quedaríamos sin fiscal de la nación. Nos quedaríamos con gente que provisionalmente asuma ese tema. Y el provisional siempre es inestable. Y el provisional quiere quedarse como titular. Para mí que van para ese camino, para Es muy probable. Veamos cómo van los tiempos, ¿no? Entonces, una acusación constitucional, ahora el Congreso está en semana de representación, pero toma un tiempo que casi coincide con la renovación de la Junta Nacional de Justicia. Con lo cual, para el momento donde todas las juntas de fiscales supremos o parte de la Junta de Fiscales Supremos haya sido destituida, en el supuesto que sea destituida, ya tenemos una nueva Junta Nacional de Justicia para elegir a los nuevos fiscales supremos. Porque ellos no están contentos con esta nueva fiscal. Delia Espinosa, no están contentos. ¿Qué van a estar contentos con Delia? No, eso está muy claro, que van a estar contentos con Delia. Entonces ellos van ahora con este pretexto, van a denunciarlos, inhabilitarlos, y ya esta nueva Junta Nacional de Justicia, que los organismos internacionales están diciendo que realmente no está yendo por buen camino la elección, elegiría a una nueva Benavides. A eso apuntan, a tener a una fiscal de la nación y fiscales supremos. Todo quieren ellos, todo quiere que sea de acuerdo a su medida. Ya tienen su TC, ya tienen su Defensoría del Pueblo, ahora también van a querer su nueva Junta Nacional de Justicia, su propio Ministerio Público, su propio inclusive Jurado Nacional de Elecciones. Es terrible. Parece que la gente no se está dando cuenta a dónde estamos llegando. Es que los problemas del ciudadano promedio, querida Socorro, son problemas más directos, más inmediatos. La gente en una marcha pacífica ha salido en el día del paro. La ciudad realmente, Lima estuvo paralizada, hay varias ciudades del interior. Que los funcionarios públicos y los servidores públicos hagan su trabajo, sí, porque le dieron 4 horas. Pero a los colegios, a las 8 de la mañana, el ministro de Educación está diciendo que no vayan, porque claro, uno de los sindicatos más aguerridos son los de los profesores. ¿Ya? Entonces, ¿qué se demuestra esto? El ciudadano, la ciudadana está más preocupada, como es obvio, porque cuando sale a la calle le arranchen el celular y le pongan o si no le arranchan, le ponen una pistola en la cabeza diciendo darme el celular. La gente está más preocupada porque se sube a buses que para poder funcionar tienen que pagar una cuota, son extorsionados. Si no pagan la cuota, no importa que esté lleno de gente ese bus, le comienzan a mandar balazos. Y ya entiendo las prioridades de las personas, pero claro, justamente
el sicariato, la extorsión, para mí que todo eso está siendo así cuando impulsado para que de esa manera puedan tomar el poder más fácilmente, para que la gente esté distraída en estos terribles Bueno, problemas. eso es una lectura, yo no descarto que posible. Además, porque cuando se hace esta ley que supuestamente es para combatir el crimen organizado y que muchos juegan más bien a promoverlo, uno de los efectos más importantes es que se saca de los delitos que pueden ser considerados para la configuración de una organización criminal nada más y nada menos que 49 delitos. Y entre ellos, precisamente a los dos que has mencionado, extorsión y sicariato. Exactamente. Justamente Bueno, para que puedan tomar más fácil poder, y ahorita la gente está, por supuesto, marchando para este tema de la extorsión, el sicariato. Es igual como también que se dice, por ejemplo, al terrorismo, ¿quién lo alimentó con armas? El anterior terrorismo de los años 80, 90. Justamente se trató de llevar al caos todo el país para que de esa manera después todas nuestras empresas privadas, todo pueda ser vendido a un precio de huevo roto, quebrar al país. bueno, como yo lo que soy es un profesor de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo, no hago ciencia política. Los que hacen especulaciones de escenarios son los de la ciencia política. Yo lo que me atengo es a lo que hay. Lo que hay es, sí, decisiones que se toman para quebrar la institucionalidad, lo estamos viendo todos los días. Y lo que se está en esa lógica es debilitando los sistemas de protección de los derechos de la ciudadanía, sobre todo en aspectos tan directos como el de la libertad personal y la seguridad ciudadana, es de todos los días. Entonces, si eso es lo que te afecta a ti con tal de salir a la calle, entonces es lo primero que te vas a preocupar y es lo primero por lo que vas a reaccionar. Si hay otras intenciones, si hay esto es parte de una estrategia para un copamiento absoluto de las instituciones, no lo puedo afirmar, no lo puedo descartar. Lo que sí constato es que hay la crisis institucional y que hay medidas donde se está retrocediendo la protección de los derechos. Eso sí es evidente. Son hechos, claro, sí entiendo, doctor. Y por último, la pregunta sobre sus colegas, o no sé cómo llamarlo, del Tribunal Constitucional, la denuncia que ha salido de su enriquecimiento de aquí de... Acá está, ay, perdón. De Ojo Público, que es un medio de investigación serio. Gustavo Gutiérrez Tixe ha duplicado su patrimonio en más del 600% en los 2 últimos años. Hasta el Monteagudo en más del 160%. El Sarabia 80%, el Morales, Francisco Morales 80%. ¿Qué Bueno, opina usted de esto? Para nosotros esto huele mal. Bueno, pero como esto es una imputación hecho por un medio periodístico, sí, yo considero que también muy serio, pero es una imputación que tiene que acreditarse. O sea, sí, yo creo que lo que oportuno es en este momento poner a disposición las cuentas. Hay aquí en la gente que has mencionado, gente que ha ganado mucho dinero. Manuel Monteagudo, durante muchos años, ha sido el asesor legal principal del Banco Central de Reserva, que es una de las instituciones públicas que mejor pagan. ¿Ya? Entonces, no es precisamente en lo que... Entonces, y en el tiempo, porque tienes que dejar un tiempo el cargo público para postular a eso, lo que todos nos metemos es hacer, hemos estado en cargos públicos, hacer consultorías. Y Manuel es un tipo especializado en ciertos temas de donde ustedes se pagan muy, muy claro. Con eso no, ni condeno ni absuelvo a los otros, sino que tengo que acreditarlo. En el derecho, nadie es culpable hasta que se acredite su culpabilidad. Eso es verdad. Eso continuará.
Continuará. Continuará. A eso podemos conversar en otra ocasión con más detalle, porque acá tenemos una denuncia periodística que se tiene que investigar, donde deberían los magistrados, convendría que pongan a disposición su información. Entonces, no solo los que han sido implicados, sino todos. Ojo que cuando tú estás en un cargo como este, haces una declaración de inicio, una declaración cada año, una declaración de salida. La Contraloría formalmente te tiene muy correteado. Entonces, se tiene que acreditar. Yo no soy quien va a levantar cargos. Me parece muy bien que la prensa investigue. Claro, ¿Ya? a eso vamos. Como La llama la atención, ¿no? Por Doctor, supuesto, pero ahora hay que pasar al paso de la investigación. Hay que investigar. Exacto. Por eso estamos ahí poniendo el ojo. Doctor Eloy Espinosa, última pregunta de alguien. ¿Qué opina usted del ministro que le dicen ministrol, el ministro Santibáñez? Bueno, la originalidad de los ciudadanos, las ciudadanas es a veces impresionante. Pero vamos al tema. Yo no lo conozco. O sea, he visto su actuación pública, no lo conozco, no soy profesor del ámbito penal, nunca he enseñado en las universidades donde yo he enseñado, pero creo que ya su nombramiento no era el más conveniente. ¿Por qué? Porque el ministro del Interior es el jefe político de la Policía Nacional. Y el abogado Santibáñez durante muchos años había defendido a policías que se le acusaron de corrupción. Hay presunción de inocencia de toda la gente. Tú me dirás, sí, pero cuando estoy en un cargo no solo tengo que serlo, sino parecerlo, ¿no? Entonces no parece ser la mejor elección la que se tomó. Dos, creo que si algo adolece un gobierno que en líneas generales lamentablemente no tiene planes, proyectos, programas de actividades, en algo donde no tiene nada de eso o muy poco de eso, es en el tema de lo que es seguridad ciudadana. Y esa es responsabilidad política del ministro. ¿Ya? En Lima, solamente en Lima, de estos se reconoce robo de 40 al día. ¿Ya? Se ha hecho en encuestas recientes y por lo menos el 80-82% de la población se siente amenazada. ¿Ya? La mitad de la población en general conoce de algún caso de extorsión o de un caso para pedirnos, y obviamente hay grupos sensibles, transportistas, sectores de la construcción, bodegueros, y hay ciudades donde la cosa es peor que Lima. Preguntemos en Trujillo, que es la tercera ciudad más grande del país. ¿Ya? Claro, pero... En Trujillo tengo que poner una calcomanía para saber a quién le estoy pagando, ¿ya? Para saber quién estoy pagando. Entonces así sé quién me protege. Y todas esas cuestiones, socorro, amigas, son responsabilidades del ministro. El responsable político de eso es el ministro. Ahora, si la señora Boluarte lo quiere mantener, que cargue con el desgaste político que eso significa y con el desgaste social que significa. El mismo día de ayer que ha sido el paro, han asesinado a un chofer de un bus. Oh, eso no de sabía. los pocos buses que han salido, sí, salieron muy pocos, pero lo que ya se... Entonces, hay lo que Lima está dividida, lo que otros llamarían barrios, en distritos. Hay varios barrios de Lima y del Callao, que ya está unido el puerto a la ciudad de Lima. Entonces tenemos toda la zona norte de la ciudad, supuestamente está en estado de emergencia. ¿Qué quiere decir eso? Restricción del ejercicio de ciertos derechos y para dar más facilidad a que exista un mayor control de ciertas actividades. Pues el estado de emergencia no sirve absolutamente para nada. Son precisamente en esos sitios donde más
casos de extorsión se han dado y se siguen dando. Son en esos sitios donde más casos de sicariato se han dado y se siguen dando. Son en esos sitios donde más se roba que en otros. O lo que va pasando es que vas controlando allí, pero claro, tú cruzas una calle y ya estás en otro barrio, ya estás en otro distrito. Entonces el problema, comillas, se exporta a otro distrito. Claro, pero justamente, doctor Eloy Espinosa, este ministro realmente solamente ha entrado para gestionarle, para limpiarle de todo, tratar de limpiar a la señora, de sus casos de corrupción a la señora Boluarte. Bueno, eso parece haber sido la preocupación principal suya, ¿no? Y es hasta el día de hoy, y por eso pero justamente el problema es que para eso no se le ha nombrado. Pues. Claro, o sea, exactamente. Él lo que tiene es otra responsabilidad. O sea, pero justamente él está allí, como se dice, realmente se burla de la gente, porque inclusive dijo que se había reducido un 72% y resulta que después le aclaran y dice, no, me había equivocado, era 7,2%. No. O sea, da unas cifras, se burla, dando unas cifras que no tienen base. Pero yo no he visto un error más grueso en un ministro del Interior que del caso Quispe Palomino. Si me permite 2 minutos para comentar. Quispe Palomino es el apellido de el cabecilla de lo que queda del grupo subversivo Sendero Luminoso. ¿Ya? Uno de los hombres más buscados del país. Pero él tiene un hermano que estuvo en Sendero Luminoso, que estuvo en la cárcel por Sendero Luminoso, pero ya pagó su pena y no solamente es eso, es un conocido colaborador de la policía. ¿Qué anuncia el ministro Santibáñez, al cual te estás refiriendo, el ministro del Interior, con bombos y platillos? Hemos capturado al número 2 de Sendero Luminoso. ¿Y quién era el número 2 de Sendero Luminoso? El hermano, que ya está incluso ayudando a la policía, que estaba tomando un transporte colectivo que llaman Lima, el Metropolitano, el estación del Metropolitano lo llevan. ¿Ya? Y después, cuando se descubre que es el hermano y no es él, le quieren echar la culpa a que había una mala información del Poder Judicial, porque todo este tipo de personas tiene una serie de apelativos y eso no se lo cree nadie, pues. Yo no he visto un ministro del Interior que cometa un error tan grueso y que se mantenga en el puesto. No tengo nada a favor o en contra del señor, pero creo que el puesto le queda grande. ¿Ya? ¿Y qué le dice ser presidente del Perú? Imagínense que vive en una realidad realmente... Bueno, es preocupante, ¿no? Lo que ha ocurrido con la señora Boluarte, sin yo ser un político ni meterme en política, entonces, porque no me corresponde, porque mi trabajo siempre ha sido de otros espacios, pero es muy escuchar sus declaraciones después de 100 días que no declaraba a la prensa es por lo menos llamativo, pero no llamativo por favorable, sino por lo contrario, ¿no? Solo haces una pregunta por medio. Si me replicas o me quieres profundizar la pregunta, eso no te lo tengo por qué contestar. ¿Ya? Entonces, digamos como toda autoridad tiene que dar cuentas de sus actos. Y sobre todo en un momento tan difícil como está viviendo el país. Entonces, se le acusa a la presidenta de la República de haberse beneficiado con el asunto de joyas y relojes. Se le acusa a la presidenta de la República de haber incitado, o por lo menos no haber dado las órdenes adecuadas, y que eso signifique 90 muertos, sobre los que de haber estado involucrada con la fuga de un importante dirigente político que está en la clandestinidad. No sé si con razón o sin ella, pero si voy a salir después de 100 días a la que hagan los medios, pues tengo que estar dispuesto a contarle todo lo que me pregunten, ¿verdad? Y es verdad, doctor Eloy Espinosa, que ella no puede dar por motivos de seguridad
de su familia? ¿No puede decir con quién se reunió ese día? Eso es muy discutible. Eso es muy discutible. Ya. Hay sin duda un margen de protección, pero, a ver, ¿cómo me explico? Supongamos que yo siguiera en el tribunal. Hay ciertas cosas de mi vida que se van a mantener en protección. Pero si yo agarro una pistola y tuviéramos, no en el programa virtual, sino tuviéramos un programa presencial en vivo, me mira alguien más del público, le tiro un balazo, allí no hay ningún margen de protección por mi cargo. Es un delito común, punto. ¿Ya? Si hay actividades que son del entorno más familiar, pero que pueden tener incidencia en la función pública que desempeño, eso también se tiene que conocer. Okay. El ejemplo con Boluarte es muy claro. Boluarte tiene una hermana en la función pública de hace años que se ha tenido una trayectoria intachable y nadie la discute. Pero tiene un hermano al cual se le acusaba de estar formando un partido político y estar colocando a todos los prefectos del país. Entonces, hay cosas que por lo mismo que soy una persona pública con responsabilidades públicas, me debo al público. Lo tengo que dar a conocer. Me lo pregunten o no me lo pregunten. Y no puedo entonces hacer una entrevista. No. Esto te contesto, pero esto no te lo contesto, ¿no? Y apunta todavía el nombre tipo narco, Escobar. ¿Se acuerda? ¿Usted ha visto Narcos o no? ¿Ha visto la película Narcos? Bueno, creo que ¿Del todos la Escobar? hemos visto. Sí, bueno, el caso de Sí, Escobar fue horrible porque que tenía su Escobar libretita en su incluso... bolsillo. En su libretita ponía, apuntaba en su libretita, Sí, tenía ahí pero no su... solamente eso, Escobar llega a ser congresista, llega a tener un Así sitio. es. Uno de los narcos más importantes de toda la historia es parte del Congreso colombiano en su momento. Así es. Esperemos no llegar a una situación así en el Perú. Bien, doctor Eloy Espinosa, ha sido un gusto conversar con usted. Como Me siempre. despido para la siguiente oportunidad. Siempre hay Hasta, bastante que hablar. Cuídese bastante y bueno, ojalá que realmente toda esta pesadilla acabe pronto. yo creo que, siendo optimista, lo que hemos visto en estos días es importante y no hay que soslayar. Que la población haya dicho, basta ya, no me quiero que me maten en las calles, no quiero que me roben en las calles, no quiero que me obliguen a quebrar mis negocios porque son inseguros o me cobran tanto por la extorsión que ya no es rentable, y eso lo hemos visto ayer, es importante. No sé si es la salida del túnel o es una luz que nos lleva a eso, pero creo que es un Ya está hecho que no nos despertando, debe... ¿no? La gente está despertando. Yo creo Pero de que todas ya maneras, no... poco para, Bueno, para pero la década de todos los somos 90, la la década, población, la década de la, los 90 es una buena prueba de eso, quería Socorro. O sea, la década de los 90, si bien puedes discutir, o hay quienes discutían el resultado del referéndum, ya, que por el cual se aprobó la Constitución de 93, es muy discutible decir que Fujimori no ganó en el 95. Porque una cosa es la legitimidad constitucional, que la gente crea en ti, porque sigue los parámetros constitucionales, y otra es la llamada legitimidad carismática. Yo te adjudico virtudes aunque no la tengas. Y de eso hemos vivido bastante en la historia del Perú. Y para curarse esos problemas no ocurre de la noche a la mañana tampoco. Yo soy optimista. Yo creo que las cosas pueden cambiar para mejor. lo único que queda es ser optimista. Después de 10 UCIs, ¿qué quieres que te diga? Si no, no estaría conversando contigo y con toda tu gran cantidad de seguidores y seguidoras. Si no fuera Gracias, optimista, no doctor. estaríamos aquí. Bueno, hasta siempre. Conversamos. Hasta pronto. Hasta